En esta ocasión vamos a resolver un sistema de ecuaciones de primer grado mediante el método de Gauss. Pero antes les invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita para que no se pierdan mis próximos videos. Bien, en primer lugar tenemos que tomar en cuenta que este es un sistema de ecuaciones lineares y para ello, para utilizar el método de Gauss para más factible, pues vamos a convertir este sistema en una matriz de orden 2 por 2, incluyendo los elementos del término independiente. Nos quedaría de esta forma la matriz: coeficiente de x menos 1, coeficiente de x menos 2, coeficiente de y, ambos son 1 y 1, y los términos independientes serían 4 y 0. El objetivo del método de Gauss es hacer que este elemento acá inferior a la diagonal principal sea 0. Hacemos este elemento 0 y vamos entonces a sustituir ya en la ecuación que nos quede. Como tenemos acá que hacer esto 0, en primer lugar, vamos entonces a restarle o a multiplicar por menos 2 la ecuación 1, o mejor dicho, la fila 1. Como ya estamos en el método de matriz, vamos a multiplicar por menos 2 la fila 1 y luego vamos a sumarle la fila 2. El objetivo de esto sería que acá quede un 2 positivo, porque cuando multiplico por menos 2 va a quedar 2 positivo. Entonces este procedimiento yo lo voy a hacer acá. Tengo menos 2 por menos 1, eso me da 2, 2 por 1, menos 2 por 1 me da menos 2, y menos 2 por 4 me daría menos 8. Así es como me quedaría la fila 1 luego de multiplicarla por menos 2. Ahora vamos a sumarle la fila 2. Recuerden que cuando hacemos esto, lo que hace es que solamente se afecta la fila 2. Esta fila al final va a quedar igual, simplemente aplicamos estas operaciones para obtener el 0 acá en la fila 2. Entonces, como ya obtuvimos el doble, menos el doble de la fila 1, vamos a sumarle ahora la fila 2, que serían estos mismos elementos. Se ven acá, menos 2, 1 y 0. Al restar esto, me va a quedar como, acá me queda 0, acá me queda menos 1 y acá baja igual el menos 8. Esto sería la nueva fila 2, que voy a cambiar por esto. Entonces la nueva fila 2 va a quedar como 0, menos 1 y menos 8, y la fila 1 no se le hace ningún cambio. Ya obtuvimos entonces lo que queríamos, que era hacer 0 debajo de la diagonal principal. Esto no tiene que ser 1 obligatoriamente, sino que esto acá sea 0. Este es el objetivo del método de Gauss. Acá entonces, como ya esto es 0, yo puedo entonces reescribir mi sistema. Y fíjense que ya no tengo nada de este lado porque lo hice 0. Acá entonces lo que hacemos es igualar cada una de las variables. En este caso, como me queda menos y igual a 8, ya ahí está cómodo para calcular su valor. Tengo entonces menos y igual a menos 8. Es lo mismo que dividir entre menos 1 acá para eliminar el signo negativo de la variable, y al dividir acá en ambos lados. Esto queda entonces como y igual a 8, porque menos 8 entre menos 1 daría 8. Ya teniendo entonces el valor de y, vamos a sustituir este valor en cualquiera de las ecuaciones. En este caso es obligatorio en la otra ecuación porque acá no hay x. Sería entonces obligatoriamente en la ecuación 1 que vamos a sustituir el valor de y para hallar entonces el valor de x. Acá tengo la ecuación menos x más y igual a 4. Voy a reemplazar entonces la y por 8, pasando entonces el 8 de este lado. Acá lo que yo hice fue que, para no repetir este proceso, lo que hice fue que pasé el 4 para este lado y pasé la x del otro lado para que tengan signo positivo. Ya puedo acá reorganizar y decir que x es igual a esta resta de 8 menos 4, que serían 4. Este sería entonces el valor de la variable x. Así es como se realiza pues un sistema de ecuaciones 2 por 2
a través del método de Gauss. Así que les invito a suscribirse a mi canal nuevamente y a suscribirse en mi canal y activar la campanita para que no se pierdan mis próximos videos.